Recording in progress. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está Eric? Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Tania.
Bueno, terminemos esta parte que estábamos viendo nosotros. Sí. Y ahí, como les digo, ustedes pueden hacerlo tranquilamente en referencia. Igual en términos monetarios. Hacemos esta partita aquí. Ya, entonces hacemos la otra parte referente a la demanda insatisfecha. Entonces acá tenemos los datos de la oferta proyectada. Entonces simplemente restamos, no se olvidarán, es demanda menos la oferta. ¿Sí? Entonces este valor de aquí, que se denomina la demanda insatisfecha. Para cada periodo, ¿no? Ya, entonces tenemos nosotros esta parte establecida, ¿sí? De determinar la demanda insatisfecha. Entonces de esto, hablemos que aquí está puesto en toneladas, ¿no? ¿Cuánto con nuestro proyecto que queremos emprender, con nuestro negocio que queremos iniciar, cuánto vamos nosotros a cubrir de esta demanda insatisfecha? Entonces ahí viene, como les comentaba, la capacidad instalada de nuestro negocio y de nuestro proyecto. ¿Cuánto de estos, mientras no exista aquí, y existe también en valores representativos?
Porque estamos hablando nosotros aquí de toneladas, ¿no? Valores representativos y esto le podemos transformar nosotros en términos monetarios. ¿Sí? Estableciendo, pues, debe existir un promedio en cuanto al precio, ya sea de la tonelada de este producto. Ya. Entonces tenemos esta parte y vamos a ver nosotros, asimismo, en lo referente al cálculo de la demanda insatisfecha en función cuando por primera vez se inicia el negocio. Eso parte, ¿sí? Cuando no aplicamos ninguno ni con datos históricos, sino únicamente basándonos en los resultados obtenidos a través del estudio de las encuestas, del análisis de las tabulaciones y los resultados de las encuestas. Entonces ahí segmentamos un mercado específico, puede ser a nivel de empresas, si es que nuestro producto es solo para empresas, puede ser a nivel de la población, ¿sí? Va a depender del tipo de producto. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros este producto, ¿cierto? ¿Cuál es el negocio que estimamos nosotros o el negocio posible es que tengamos nosotros el lugar donde vamos a producir esta fruta y luego a comercializar? Entonces, por lo tanto, estamos hablando aquí nosotros de cantidades considerables del producto. Entonces, nuestros clientes no va a ser el consumidor final. ¿Sí? No va a ser como consumidor final como nosotros somos consumidores finales. Pues aquí, como habíamos comentado, pueden ser todos los mercados. Los mercados tanto públicos como si existen mercados privados de comercialización de frutas en la provincia de Pichincha. Entonces ahí están las personas que tienen su negocio referente a la comercialización de diferentes frutas. Ellos son los que compran, por lo menos compran en cantidades un poco más considerables. Entonces nuestro mercado no es el consumidor final, es, por ejemplo, pueden ser todos esos mercados las personas que tienen los puestos de frutas en esos mercados. Bueno, eso es importante identificar quiénes van a ser nuestros clientes o nuestros potenciales clientes. Uno sí directo al consumidor final, como es el caso, por ejemplo, de los restaurantes. Entonces tenemos algunos tipos de consumidores y también de clientes. Ustedes ven por los servicios que establecen, ¿no? Hay restaurantes en los cuales atienden al personal que labora en alguna empresa o en empresas. Entonces hay empresas que tienen su comedor, tienen un lugar donde los empleados, los trabajadores, sí, almuerzan ellos. Entonces la empresa contrata este tipo de servicios de estos de catering que se llaman. Entonces para esas empresas los clientes son las empresas. Sí, pero muchos de los restaurantes, como ustedes conocen, muchos de ellos, el cliente es el consumidor final. Entonces vamos a ver nosotros una parte de esto. ¿Dónde estaba eso? Aquí. Ya, en relación a lo que es por primera vez con el negocio y nos basamos en el análisis, las tabulaciones. Mica, cierre el micrófono. Micaela Llanes, cierre el micrófono. Ya, Lisen, perdón. En el cual aquí tenemos nosotros. Esta información tenemos. ¿Sí? Desde que hemos determinado, es un ejemplo nada más, ¿sí? Para que también la forma de aplicar y de calcular esta demanda insatisfecha.
Entonces, aquí estos datos nosotros necesitamos, estos datos vienen de lo que hemos segmentado, de lo que hemos nosotros iniciado el estudio de mercado. Determinamos el universo, un sector, un mercado, ¿sí? Dependiendo de qué este mercado, aquí está puesto 8,146 habitantes. Pueden ser de tal edad, etcétera, ¿sí? Por eso estaba la parte de la segmentación. Las famosas matrices que ustedes vieron de segmentación. Entonces se ha aplicado la fórmula referente al tamaño de la encuesta y tenemos aquí 147 personas que se van a encuestar. Dentro de lo que son las preguntas referentes, unas de ellas, ¿sí? ¿Qué tenemos? Es aquí la aceptación del producto del artículo. Entonces, siempre tenemos una pregunta que puede ser de un producto. ¿Le gusta este producto, sí o no? Pues de este tamaño de la muestra, el 86% aceptan el producto, demandan el producto. Entonces nosotros establecemos, decimos, bueno, nuestro mercado va a estar en la parroquia de Conocoto, ya. Entonces en las edades comprendidas las personas desde los 18 años hasta los 60 años. Va a depender, como digo, de nuestro producto, nuestro artículo, etc. Entonces, esa población suma 8,146. Eso se denomina el universo. ¿Sí? Hemos calculado, recuerden, revisarán los documentos, hemos aplicado la fórmula finita para el tamaño de la muestra. Y nos ha salido 147 personas a las que vamos a encuestar. ¿Sí? Una vez ya realizado las encuestas, se ha hecho las tabulaciones, el análisis, resultado de las mismas, una aceptación del 86%. Solo estamos poniendo como ejemplo dentro de esto. Entonces tenemos este cuadro de aquí. Porque tenemos que compararle con el tamaño, tenemos que compararle con el universo. Ya. Entonces aquí, estos 8,146, que es el universo, es del 100%. Para iniciar, la aceptación del producto, ¿sí?, que representa el 86%, calculamos del universo, calculamos el 86%. Porque las otras personas restantes, entonces ellas contestaron que no aceptan el producto, que no les gusta. O depende del producto, no depende del producto. Entonces, la parte está fundamental en cuanto tiene que ver la encuesta, sobre todo para sacar información referente fundamentalmente al producto, dentro de los cuales va a estar la aceptación del producto, como les decía, el precio del producto, va a estar de dónde obtienen el producto, la frecuencia de compra del producto o del artículo. Entonces tenemos esta parte nosotros aquí. Del lugar donde nosotros hemos segmentado el mercado. Entonces, como los proyectos, como les decía, depende de la capacidad que se establezca en el proyecto, de los recursos que se tenga para abarcar mayores mercados. Entonces, este es un ejemplo en este mercado donde es 8,146 habitantes que se ha tomado referente a ello, se ha aplicado la fórmula y se encuestan a 147% personas, cuya aceptación del producto es del 86%. Entonces vamos a ir nosotros sacando de aquí.
Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Porque no vamos a encuestar, no se va a encuestar a las 8,146 personas, sino que se toma como referencia el tamaño de la muestra. Para eso es el tamaño de la muestra. Ya. Aquí, la aceptación del producto. Entonces le dice una pregunta, ¿le gusta el producto? ¿A usted le gustaría este producto? Bueno. Entonces aquí hay las opciones, ¿sí o no? Entonces de las 147 personas, 126 contestaron que sí y 21 personas contestaron que no. Entonces, primerito es esta aceptación del producto. Primero. La aceptación del producto. ¿Por qué? Aquí, en cada caso que se establezca por primera vez, también hay un sinnúmero que acompaña en cuanto tiene que ver con una especie de fórmula que se calcula. No es que existe una sola, sino que va a depender, como les digo, del producto del artículo que se tenga. Entonces, en este caso, dicen aquí, establecen 126 personas contestan sí y las otras 21 personas restantes del tamaño de la muestra contestan que no. Las 126 representan el 86% y las 21 personas representan el 14%. Entonces, por eso suma 126 más 21, 147. Y se aconseja que aquí, sobre todo para hacer los gráficos, ¿no? Ya sea en pastel o en barras, establecerle en porcentaje. Los 147 el 100% y está distribuido en sí con el 86% y en no el 14%. Y vamos a esta parte, a la frecuencia, aquí, a la frecuencia de compra. Entonces se trata de un producto de comida light. Eso como digo, cada uno de los proyectos son diferentes, cada uno de los productos o artículos que se quiera establecer dentro del proyecto es aparte. Entonces tenemos esto de aquí, lo referente a la frecuencia de compra. Ya. Entonces otra pregunta que se establece, ¿con qué frecuencia usted compra este tipo de comida? ¿Sí? Diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Todo, como les digo, se va sacando lo referente a la información, para eso es la encuesta. Entonces, eso va a depender, hay que hacer bien las preguntas, sean estas sobre todo, estas que son de opción múltiple, porque estas preguntas cerradas de contestar sí o no. ¿Sí? Acá tenemos esta que es de opción múltiple. Entonces, dentro de estas personas que tenemos aquí, nosotros, aquí están lo que contestan o lo que han contestado. 15 personas que compran diariamente, 25 que compran semanalmente, 38 personas quincenalmente, 69 personas mensualmente. Sumado esto nos tiene que dar el tamaño de la muestra. Y lo representamos porcentualmente, 147 es del 100%, 15 ¿cuánto será? 25 ¿cuánto será? 36 ¿cuánto será? 69% ¿cuánto será? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Depende, como les digo, del producto. Depende del producto. Depende del artículo. Para nosotros tomar en consideración, en este caso, en lo que se refiere a este producto, a esta comida. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Estefanía, ¿alguna pregunta?
No incluye. Esto es información que hemos hecho de las encuestas. Entonces, repito, hemos segmentado el mercado y el universo es este número de habitantes de ese mercado, de ese sector. Hemos aplicado la fórmula referente al tamaño de la muestra y aquí ha salido 147 el tamaño de la muestra, a la cual vamos nosotros a realizar la encuesta. Entonces, la primera pregunta, que es la aceptación del producto, está que el 86%. A ver, César, dígame. Profe, esos de 147 son el número de personas a las cuales se encuestó. Sí, claro, por eso es tamaño de la muestra. Ya, pero en este caso, o sea, los habitantes serían los 8.146 y el tamaño de la muestra sería 147. Así es. Pero en este caso, profe, ¿no sería muy pequeño el tamaño de la muestra? O sea, solo se encuestó a 147 o tiene que haber algún rango de A ver, de sí, personas aproximadamente? para aplicar las fórmulas referentes al tamaño de la muestra, sí, tiene que salir para aplicar la encuesta, tiene que salir más de 120. Sí, Este ¿verdad? tamaño Porque de si la no muestra. habría un error Claro, sí, de, sí, verá. Entonces, hablemos, todo mundo come, todo mundo degusta pues la ¿cómo? comida, ya. Ajá. Sí, entonces, en ese mercado lo que nosotros estamos preguntando a las personas de tal edad a tal edad. Listo. ¿Qué demandan? Que comida. Entonces, lo específico es este tipo de comida. Es este tipo de comida que se establece. Entonces, como cualquier producto, como cualquier artículo, sobre todo producto. ¿Sí? No estamos aquí, es un ejemplo. César es un ejemplo. Sí, porque nosotros deberíamos tener, no sé si se acuerdan ustedes las especificaciones que habíamos puesto en cuanto tiene que ver al tamaño de la muestra. No sé si tengo aquí yo el archivo ese, déjenme ver. No creo que tengo aquí, déjenme ver aquí. Digamos, en una de estas está aquí lo referente a la fórmula establecida. No, esto aquí está directa la encuesta. Aquí también está directamente la encuesta. No, profe, sí, sí, yo le entendí que, o sea, netamente es para el ejemplo, sino que lo que pasa es que como era la muestra de 147, por eso era la duda nada más. Pero ya, A ver, ya se... aquí tenemos este ejemplo. Sí, eso le digo es ejemplo nada más, no es que nosotros Ah, tratamos. no, no, sí, profe. Sí. Entonces tenemos esta población y aquí estas son las condiciones. ¿Qué establecemos aquí? Entonces este es lo que tiene que ver el universo y estos parámetros aquí para poder aplicar esta forma. Y reemplazamos, ¿sí? Y nos va a salir el tamaño de la muestra respectiva. Entonces aquí, en lo que se establece dentro de esto. Se calcula, entonces se ha aplicado esto, aquí tiene una población de 3.901 personas. Entonces se ha aplicado la fórmula respectiva y nos da un tamaño de la muestra. ¿Qué para aplicar, como le digo, para hacer la encuesta, si no es más de 120 el tamaño de la muestra, entonces no se aconseja que se haga la encuesta. Si es mucho menos, no. No se aplique la fórmula respectiva, sino que, por ejemplo, ahí, digamos que sale el tamaño de la muestra, calculamos, de un universo de 80 personas, ¿sí? De un universo de 100 personas. No es necesario ahí sacar el tamaño de la muestra, sino que generalmente
se hace a toda esa población, a todo ese número de personas se hace la encuesta, porque viene el tamaño es muy bajo. Si aplicamos la fórmula, entonces, cuando ya son los de el universo que se conoce, es decir, donde se segmentó el mercado, es muy bajo el número de personas, va a salir un tamaño de la muestra pequeño, que no es representativo con relación a lo que establece el universo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, puede ser, le pongo el ejemplo, vamos a hacer el tamaño de la muestra para unas 200 personas o 300, ya. Supongamos solo como ejemplo. Aplicamos la fórmula y nos sale a nosotros un tamaño de la muestra de unas 40. Tamaño de la muestra igual a 40 o 45. Eso no se aconseja que sea, porque eso no va a ser representativo para el proyecto. Entonces aplica a poblaciones un poco más altas. Para que este tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra sea de 120 para arriba. Entonces es estimativo, ¿no? De 120 para arriba, porque a veces sale 300, a veces sale 200, a veces sale el tamaño de la muestra, sale 400, sale 350, 400, hasta puede salir unos 500 por ahí. Depende del universo que tengamos. Y al aplicar la fórmula respectiva. ¿Sí? Entonces, para que sea representativo todo ello. Entonces, el rato que nosotros segmentamos, tenemos que escoger bien el mercado. Por eso es que usted tiene ahí las matrices respectivas. Entonces, esas matrices respectivas y va estableciéndose dentro de cada pregunta. Porque usted tiene dentro de su proyecto, ¿sí? Va a delimitar lo que se llama. Va a delimitar. Entonces, como habíamos nosotros hecho una pregunta, ¿sí? Y nos referente a esto. Por ejemplo, ¿qué decíamos? Vamos a ponernos un negocio de lo que es comida y comida, pongamos así, comida para mascotas, ya, para perros. Entonces tiene que ir una pregunta de entrada si tiene a los de la población, de toda esa población. Que nosotros tenemos ahí, escogemos el segmento de mercado de toda esa población que está ahí. Entonces la primera pregunta de entrada es que si tiene mascotas, si tiene perro o no. ¿Cierto? Esa es la primera. ¿Qué se establece? Ahora, ¿cuánto de ese mercado, cuántas de esas personas tienen mascotas? Para tomar como base lo referente al universo y también para poder aplicar el tamaño de la muestra. Entonces, dentro de eso, establecer nuestra presentación de nuestro producto y lo referente a este tipo de alimentos para perros. Entonces, de ahí viene, ahí estamos delimitando lo que se llama. Igual, se puede delimitar también en función de las edades. ¿Sí? En función de edades se puede delimitar. ¿Cómo se llaman estos? Me olvidé un nombre. ¿Cómo se llaman esos He tratado de rasparle bien. que usan las mujeres, esos collares, esas, ni sé cuánto? En definitiva, ¿cómo se llama todo eso? Accesorios. No es accesorios. ¿Cómo se llama? Bisutería. Eso, bisutería. Eso. Sí, bisutería para las chicas, para las mujeres en general. Sí. Entonces, cuando son incluso hasta por el tipo de bisutería. Ahí tiene que delimitar. ¿Sí? Entonces dice las personas en este caso, ahí el mercado solo, casi exclusivo es solo mujeres. Entonces de tal edad, ¿desde qué edad comienzan? ¿Les gusta ya esos detalles? Sí. Entonces tienen preferencia por diferentes tipos de bisutería. Entonces le decimos, puede ser desde los 13 años, 12 años, 14 años, ¿hasta qué edad? Hasta los 30, sobre todo juveniles, ¿no? Hasta los 25, así. Ahí delimita, ¿verdad?
Entonces, ese es el que ponemos nosotros aquí en el universo. Entonces, esa población que comprende, supongamos, desde los 13 años hasta los 25 años. Este tipo de bisutería juvenil. Ahí tenemos, esa es la parte que hay que poner bien. ¿Sí? Porque no es que nosotros cogemos un sector, un lugar y a todo mundo, no. Hay productos en los cuales sí. Hay productos en los cuales sí. Que son todo productos de primera necesidad o artículos de primera necesidad en cuanto a eso. Pero hay otros que hay que delimitarlo mucho más. Hay que delimitar mucho más. Entonces, por eso es lo que se establece y se determina este tamaño de la muestra. Aquí es un ejemplo nada más que tenemos. Hay que regresarse a ver cómo está puesto lo referente al ejemplo, ¿sí? Establecido, cómo está delimitado ese mercado y las condiciones que establecen el nivel de confianza, el margen de error. Margen de error, como les decía, aproximadamente es máximo un 5% para poder aplicar el tamaño de la muestra. Porque nosotros no vamos, aquí tenemos en este ejemplo como 8,000 habitantes, no vamos a entrevistar a 8,000, no vamos a entrevistar a 1,000, no vamos a entrevistar a 2,000. Entonces, en el mejor de los casos, como le digo, como es un simple ejemplo, puede salir que el tamaño de la muestra, unos 280, 300 encuestas que se hará.